¿Qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez el término financiero inflación pero no sabes qué es? Veremos en este video su definición, así como los diferentes tipos que existen y sus consecuencias. Bienvenido a mi canal, donde hablaré sobre economía, educación, finanzas e inversiones. Te invito a suscribirte al canal Consistencia Financiera, no olvides darle like y dejar tus comentarios. Activar la campanita para recibir más contenido como ese. Vamos al tema de hoy. ¿Qué significa la palabra inflación? El significado de la palabra inflación es la acción y efecto de inflar. Pero ¿dónde se aplica ese efecto de inflar? En pocas palabras, es la subida de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. En consecuencia, el dinero pierde valor, por lo que puedes comprar menos bienes y servicios con él. Por ejemplo, imagina que vas al supermercado y compras determinados productos. Un mes después, vuelves y compras esos mismos productos. Sin embargo, el coste total es mucho más alto. Esa subida de precios es la inflación. ¿Qué causa la inflación? La inflación puede tener varias causas. Veremos, por ejemplo, esas causas: incremento de la demanda, aumento de los costes de producción, inflación autoconstruida, crecimiento del dinero en circulación, factores externos. Veamos cada una de las causas. El incremento de la demanda. La causa más habitual de la inflación suele ser un exceso de demanda. Cuando hay más demanda que oferta, los precios suelen aumentar. A modo de ejemplo, cuando un celular con la última tecnología aterriza en el mercado, la empresa que produjo solo puede poner a la venta 500 unidades al año, pero hay muchas más personas que lo quieren comprar. Como resultado, la empresa puede decidir subir el precio. También puede ocurrir cuando la demanda de bienes y servicios en una economía supera la capacidad de producción. Esto puede suceder en periodos de crecimiento económico fuerte, cuando el empleo es alto y los consumidores tienen más dinero para gastar. La elevada demanda empuja los precios hacia arriba porque los productores no pueden mantener el ritmo con el incremento de la demanda. Otra de las causas puede ser por el aumento de los costes de producción. Las causas principales de la inflación puede ser el aumento de los costes de producción, esto es, cuando las empresas tienen que pagar más para producir un bien u ofrecer un servicio. Así, si una empresa de transporte tiene que gastar más dinero en gasolina porque los precios del crudo han subido en los últimos meses, puede decidir cobrar más a sus pasajeros. Del mismo modo, si el precio de la harina sube, las panaderías pueden optar por subir los precios de sus productos. Este tipo de inflación es causado por aumentos en los precios de materias primas como el petróleo, aumentos salariales, o problemas en la cadena de suministro que elevan los costos. Por lo general, cuando los costes de producción suben, las empresas suelen subir sus precios para mantener los beneficios. Otra de las causas puede ser la inflación autoconstruida. Se denomina inflación autoconstruida a aquella que se produce de manera anticipada, cuando las empresas esperan una subida de precios en el futuro y deciden anticiparse a ella. Esta subida es gradual, lo que hace que el impacto sea menor para los bolsillos de sus clientes y que los nuevos precios sean más fáciles de asumir. Si es moderada, beneficia a la economía porque los sueldos suben y se incentiva el desarrollo económico. Sin embargo, si es elevada, puede tener consecuencias como la depreciación del dinero y las deudas y la reducción de inversiones. De hecho, no beneficia a inversores y ahorradores porque impacta en la rentabilidad real de los productos de ahorro e inversión. Otra de las causas puede ser por el crecimiento del dinero en circulación. Milton Friedman, galardonado con el Premio Nobel de Economía, afirmó que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Para los monetaristas, la causa principal de la inflación es el aumento de la base monetaria, es decir, cuando crece el dinero que hay en circulación. Así, cuanto más dinero hay para gastar, más crece la demanda. Cuando las empresas no pueden satisfacer esa demanda porque no pueden aumentar su producción, esto da como resultado la subida de precios de esos bienes y servicios.
De hecho, a lo largo del último siglo han habido periodos de hiperinflación, subida descontrolada de los precios, provocados por las decisiones de los bancos centrales. Por ejemplo, si un banco central aumenta la oferta de dinero en circulación demasiado rápido, puede llevar a la inflación. Un exceso de dinero en la economía puede reducir el valor del dinero y aumentar los precios. Eso viene de la política monetaria de cada país. Y la última causa que veremos es sobre los factores externos. Los factores externos son las crisis económicas globales, los conflictos geopolíticos o las interrupciones en el comercio internacional pueden afectar los precios y contribuir a la inflación. Hablamos de 7 puntos de los factores externos. Primero punto, aumentos en los precios de las materias primas. Los precios internacionales de materias primas como el petróleo, los metales y los alimentos pueden influir en los precios locales. Por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo puede elevar los costos de transporte y producción, lo que puede traducirse en precios más altos para bienes y servicios. Segundo punto, cambios en las tasas de cambio. La depreciación de una moneda nacional frente a otras divisas puede hacer que las importaciones se vuelvan más costosas. Si un país importa una gran cantidad de bienes y servicios, un tipo de cambio más débil puede llevar a un aumento en los precios internos. Tercero punto, crisis geopolíticas y conflictos internacionales. Las guerras, los conflictos y las tensiones geopolíticas pueden interrumpir las cadenas de suministro globales, causar escasez de bienes y aumentar los precios. Por ejemplo, un conflicto en una región productora de petróleo puede elevar el precio del crudo y, por ende, el de los combustibles y productos derivados. Cuarto punto, políticas comerciales y aranceles. Las decisiones políticas como la imposición de aranceles o barreras comerciales pueden aumentar el costo de los bienes importados. Los aranceles más altos pueden llevar a precios más altos para los productos que dependen de componentes importados. Quinto punto, desastres naturales. Eventos como huracanes, terremotos o inundaciones pueden afectar la producción y distribución de bienes. Por ejemplo, una sequía severa puede reducir la oferta de alimentos y aumentar sus precios. Sexto punto, pandemias y crisis sanitarias. Las pandemias pueden interrumpir la producción y el comercio, llevar a una escasez de bienes y causar aumentos en los precios. También pueden afectar la cadena de suministro y alterar la oferta y demanda en mercados clave. Séptimo punto, especulación y cambios en los mercados financieros. Las fluctuaciones en los mercados financieros, incluidas las burbujas de activos o las crisis financieras, pueden influir en los precios de las materias primas y otros bienes, impactando la inflación. Estos 7 factores externos pueden interactuar con las dinámicas internas de una economía, amplificando o moderando el impacto de las presiones inflacionarias. ¿Cómo se mide la inflación? Para medir la inflación se toma como referencia el índice de precios de consumo, IPC, un indicador que mide la variación de los precios de los bienes y servicios de un país. Compara los precios de bienes y servicios de un mes determinado con los precios que tenían hace un mes, tasa de variación mensual, y el año anterior, tasa de variación anual. En consecuencia, el IPC también indica el poder adquisitivo de una persona, ya que, con el mismo sueldo, mientras más suba el IPC menos podrá comprar con su dinero. Hablaremos en otro video sobre ese indicador. ¿Qué tipos de inflación existen? Existen diferentes tipos de inflación. Inflación moderada significa que los precios aumentan ligeramente y lo hacen de forma gradual. Además, ese aumento no suele ser de más del 10% anual. Inflación galopante significa que los precios suben en 2 o 3 dígitos, por ejemplo, un 40 o un 120%. Las personas pierden poder adquisitivo, y esto, a su vez, afecta a la economía del país, ya que el consumo disminuye porque se puede comprar menos con el mismo dinero. Hiperinflación significa que los precios aumentan más de 4 dígitos, esto es, un 1.0% o más,
y la inflación es de, al menos, un 50% al mes. Como consecuencia, el dinero de un país pierde valor y esto se traduce en una crisis económica. Detrás de este tipo de inflación suele haber un gobierno que no gestiona sus ingresos y gastos de forma óptima o que emite dinero sin un respaldo real. Esta inflación significa que cuando la inflación crece pero la economía se estanca, es decir, el país no crece económicamente o ese crecimiento es muy bajo. Esto puede deberse a varios motivos, como un alto desempleo o una bajada del PIB. Desinflación significa que la inflación se desacelera, pero no llega a cero. Deflación significa que la deflación es el término financiero opuesto a la inflación y se produce cuando los precios de los bienes y servicios bajan durante, al menos, 2 semestres consecutivos. Esta bajada se debe al aumento de la oferta. Así, es cuando la inflación está por debajo de cero, lo que se conoce como inflación negativa. Consecuencias de la inflación sobre la economía. A nivel macroeconómico, la principal consecuencia de la inflación es evidente: los precios de los bienes y servicios suben por lo que todo es más caro para los bolsillos de los ciudadanos. Esto quiere decir que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos bienes y servicios. Sin embargo, tiene más consecuencias. Depreciación del dinero. El dinero de un país pierde valor, lo que reduce el poder adquisitivo. Esto significa que para comprar los mismos bienes o servicios tienes que pagar más. Además, esta depreciación también puede afectar al tipo de cambio que se ofrece por esa divisa. Subida de los salarios. La subida de los precios puede hacer que los gobiernos tomen medidas, por ejemplo, subir el sueldo mínimo. Depreciación de las deudas. El valor de una divisa baja, por tanto, las deudas que tengas en esa divisa se deprecian. Disminución de las inversiones. Los inversores pueden preferir poner su dinero en una divisa y en un mercado más estable. Con todo, una inflación controlada beneficia a la economía porque evita episodios de deflación al reducir la carga real de las deudas, y esto, en economías muy endeudadas, es un alivio para los deudores. Además, una inflación moderada y estable indica que la economía está en un buen momento porque la gente está consumiendo, el dinero fluye, y, al mismo tiempo, los ciudadanos no están perdiendo poder adquisitivo por sus ahorros. En definitiva, los salarios suben y se incentiva el desarrollo económico. ¿Cómo afecta la inflación al ahorro y la inversión? Aunque cierto nivel de inflación puede beneficiar a la economía, los ahorradores e inversores pierden poder adquisitivo con ella. De hecho, la rentabilidad real, el rendimiento que ofrece el producto de inversión o ahorro una vez descontada la inflación, es el termómetro que mide su impacto. Al igual que ocurre con el interés compuesto y su efecto bola de nieve, la inflación también crece de manera exponencial. Por poner un ejemplo, una inflación del 2% anual durante 20 años no da como resultado un 40% de inflación, sino un 4.859%. En resumen, la inflación no beneficia a los ahorradores, pero los bancos centrales toman medidas para generar cierto nivel de inflación porque una inflación moderada y estable sí beneficia a la economía. Si te ha gustado este video, suscribirte a mi canal, no olvides darle like, dejar tus comentarios y activar la campanita para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.